Dios le bendiga, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Bueno, estamos por acá para compartir la palabra del Señor. Estaremos hablando sobre la historia de Jesús. Vamos a esperar que se conecten ahí. Vamos a estar hablando de Jesús, la historia que habla la Biblia. Y vamos a empezar desde el libro de Génesis, a hacer un comentario en el libro de Génesis, y después entramos en el libro del profeta Isaías y estaremos hablando sobre la historia de Jesús, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y qué fue lo que vino a hacer Él acá a esta tierra. Normalmente nosotros como cristianos sabemos, ¿verdad? Pero hay personas que no conocen la historia de Jesús como lo dice la Biblia. Hay algunos que dicen en los musulmanes que Jesús no es el Hijo de Dios. Hay otros que lo agarran como de burla, y hay otros que no tienen un conocimiento de Jesús. Es por eso que estaremos hablando sobre el tema, la historia de Jesús, porque es importante conocer la verdadera historia de Jesús. Cuando hablamos de Jesús tenemos que entender que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Bueno, vamos a empezar la historia de Jesús. Aquí normalmente cuando Dios envió a Adán y envió a Eva, en el libro de Génesis, ellos, Adán y Eva, ellos fallaron, pues, desobedecieron a Dios. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, vino lo que diríamos la prueba, vino el pecado. Entonces, después que desobedeció a Adán y Eva, Dios tenía otro plan, que era enviar a Jesús. Entonces, para partir del hecho, vamos a irnos al libro de Génesis. En el libro de Génesis dice la palabra que cuando llegó Adán y Eva, ellos pecaron. Y al ellos pecar, ellos fueron destituidos, ¿verdad?, del jardín del Edén. Y ellos también perdieron las bendiciones que tenían. Pero Dios tenía un plan de enviar a otro Adán, que es Jesús, el postrero Adán. Entonces, el postrero Adán, Dios te bendiga, Fermi, saludos. El postrero Adán. Entonces Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, por usted y por mí y por toda la humanidad. Entonces, ¿por qué hablar de Jesús? Porque hay muchas historias de Jesús donde no lo pintan como lo dice la Biblia. Pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras nos damos de cuenta de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y vamos a empezar en el libro del profeta Isaías. Y dice, leemos con la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice, por tanto el Señor mismo les dará una señal de esperanza. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya cuando el profeta Isaías estaba hablando sobre el Mesías, el profeta Isaías estaba anunciando que una virgen iba a concebir y dar a luz. En aquel entonces posiblemente al profeta Isaías lo estarían tildando de loco, estarían diciendo, bueno, este profeta está loco, porque ¿cómo va a ser posible que una virgen dé a luz un hijo? Un niño, era imposible, ¿verdad? Pero Dios le había dado esa palabra al profeta Isaías, donde le había dicho que una virgen iba a concebir y dar a luz un hijo. Ahora, cuando el profeta Isaías, Dios le da muchas revelaciones del nacimiento del Mesías. Dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro dolor, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. También habla, ¿verdad?, de que Jesús iba a morir por nuestro pecado. Pero cuando llega el tiempo de la palabra del Señor, nos vamos al libro de Mateo.
En el libro de Mateo sale la historia de Jesús, es donde ya el ángel Gabriel llega y le dice, llega y Dios lo manda a una casa donde está María, una mujer llamada María, y le dice, bienaventurada eres entre todas las mujeres, porque de ti saldrá el guiador. Entonces cuando el ángel Gabriel habla con María, ahí le dice que María va a tener un hijo, y ese niño era hijo del Altísimo, se iba a llamar Jesús. Pero note que cuando el nacimiento de Jesús llega, el enemigo siempre quería bloquear la bendición y quería matar a Jesús. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos ignorar las maquinaciones del maligno. Porque el plan que hizo Satanás para destruir al Mesías lo empezó a atacar desde que había nacido. Note que cuando llega el momento de que él nace a la luz, llega un ángel y se le aparece a José. Se le aparece en sueños y le dice, vete a Egipto porque procuran la muerte del niño. Entonces José agarró a María y se fue a Egipto. Y aquí yo me quiero detener en un punto importante. Así como el enemigo quería matar a Jesús, quería destruir el propósito que Dios tenía para esta humanidad, desde que estaba en el vientre, desde que estaría a lo mejor posiblemente en el vientre, pero la Biblia relata de que desde que Jesús era un niño, estaba recién nacido, ya el diablo quería detener el propósito de Dios, quería matar a Jesús desde que Jesús estaba recién nacido. Ahora, si el enemigo tenía un plan para intentar destruir a Jesús cuando era un niño, así pasa con nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que orar, tenemos que velar y tenemos que cuidar a nuestros familiares, a nuestros niños. Porque el enemigo siempre busca la forma de atacar a nuestros hijos. A veces puede parecer inadvertido, ¿verdad? Que de repente nosotros llegamos y no cuidemos de nuestros hijos, ¿verdad? Lo dejamos como al azar. Tenemos que orar por ellos. Porque cuando el ángel fue enviado a José, le advirtió de que había un peligro, de que Herodes quería matar a Jesús. Pero ahí en ese tiempo también se cumple otra palabra, porque Dios le había dado una palabra profética a Jeremías, de donde dice que habla de que unos niños iban a ser asesinados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Dios conocía todo el plan del diablo. Dios conoce todo el plan que tiene en contra de nosotros, ¿verdad? Y entonces como el diablo tiene un plan, ¿qué hace Dios? Nos advierte del peligro, así como le advirtió a Jesús que se fuera a Egipto. Pero estando en Egipto, el ángel se le aparece en sueño otra vez a José y le dice, José, vete a Israel porque los que procuran la muerte del niño ya todos han muerto. Y entonces llegaba José y tuvo temor, tuvo miedo de irse a Judea, ¿verdad? Y se fue a Nazaret para que se cumpliera la palabra de que había de ser llamado Nazareno. Ahora, cuando nosotros leemos las escrituras y la gente cree que es que Jesús vino a este mundo de repente a pasar el tiempo. No, Jesús vino con un propósito. Él vino con un propósito que era morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué contar la historia de Jesús? ¿Por qué explicar la historia de Jesús? Porque los musulmanes, ellos hablan de que Jesús no es el Hijo de Dios. Y así hay muchas religiones de que se burlan de Jesús. Como ejemplo, en los Juegos Olímpicos ahorita este año pusieron a Jesús como si Jesús fuera un transexual en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Entonces mi pregunta es, si Jesús es el que murió por usted y Jesús fue el que murió por mí, ¿verdad? Y entonces podemos darnos de cuenta de que la gente en algunas partes se burlan de Jesús. Los Juegos Olímpicos fueron unos juegos que fueron vistos a nivel mundial, y entonces ahí se burlan de Jesús, del que le dio la vida a este mundo, del que murió por nosotros. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hablan de Jesús sin conocer quién es Jesús. Es por eso que cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos en base a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Jesús estaba en Egipto, llega a Nazaret. Y Jesús empezó a crecer, empezó a prepararse. Ya cuando Jesús tenía 12 años, llegó Jesús y ya hablaba con los hombres de la ley, ya hablaba con maestros de la ley, porque Jesús ya tenía un conocimiento. Jesús fue educado desde niño porque era el propósito de Dios, educarlo desde niño. Y Jesús, cuando tenía esos 12 años, ya Jesús tenía un conocimiento. Jesús se preparó
a lo largo de esta vida, a lo largo del tiempo que le tocó vivir para morir por cada uno de nosotros. Entonces la gente no entiende o mucha gente no sabe de que Jesús murió por nosotros y que muchas veces hay momentos en nuestra vida de que pareciera que nosotros tuviéramos en poco ese sacrificio, porque el sacrificio de Jesús no fue cualquier sacrificio. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. Y era tanto lo que Jesús sabía que iba a pasar que él le pidió al Padre y le dijo esta palabra: Padre, que si es posible quite esta copa de mí, pero que sea tu voluntad y no la mía. O sea, Dios le está pidiendo que sea la voluntad del Señor y no la voluntad de él. Se la pidió 3 veces. ¿Por qué? Porque el momento que iba a pasar Jesús era fuerte. Entonces, yo como cristiano tengo que hablar de Jesús y contar la verdadera historia de Jesús, que no es como lo dicen algunos, de repente la iglesia católica, ¿verdad? Que lo tienen como un Cristo, ¿verdad? Y tienen a María como una virgen. Pues no es así. Jesús está en el cielo y él intercede como sumo sacerdote por nosotros. Y entonces muchas personas se burlan de Jesús. Ponen a Jesús como transexual, ponen a Jesús como homosexual, ponen a Jesús como alguien, una persona mala, y ponen a Jesús como que él no tuviera amor por este mundo, por las necesidades que pasan las personas. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor, la gente no sabe que Jesús murió por nosotros. Y que la única manera de que usted y yo tuviéramos con vida a esta hora era que Jesús muriera por nosotros. Y Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y Él murió y dijo, bueno, consumado es. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, por nuestro pecado. Porque nosotros no teníamos a alguien quien nos redimiera. Y él le dijo al Padre: Padre, yo voy a la tierra y yo me voy a hacer hombre y yo voy a morir en la cruz por los pecados del mundo. Porque si no hubiésemos hecho ese pacto, muchos de nosotros no hubiésemos existido. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces la gente, mira que es tan tremendo, que la misericordia de Dios es tan grande y la paciencia de Dios es tan grande y el amor de Dios es tan grande, que hay gente que hablan de Jesús como si fuera un homosexual, lo ponen de transexual, lo ponen de persona mala, de que persona que no es posible que haga estas cosas. ¿Por qué? Por la maldad que hay en el mundo. Entonces la gente, algunos lo ponen como de burla, y entonces la gente no se da de cuenta de que Jesús murió por ellos, no solamente por mí, murió por ti, por todos los que van a ver este video. Jesús murió por toda la humanidad. Entonces la gente tiene en poco la venida del Señor y tienen en poco el pacto que Él hizo. Porque póngase usted, ¿qué padre es capaz de morir, verdad? Por su hijo. Podríamos ser que muriera por su hijo, pero alguien morir por la humanidad significa amor, que muchas veces la gente no entiende. La gente cree que Jesús llega y que Jesús cuando le dice haga algo es porque Jesús lo quiere hacer. Jesús sabe el peligro en cual se puede encontrar la humanidad. Dios le bendiga, hermana Libet Torres, bendiciones. Dios sabe en qué peligro se encuentra la humanidad. Es por eso que Jesús le advierte a la persona y le dice: yo morí por ti en la cruz del Calvario. Mira, yo morí por ti en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Jesús es el camino, que es la verdad y que es la vida. Pero en estos tiempos la gente ignora el llamado de Dios. La palabra se predica, ¿verdad? En los parques, se predica a través de las redes sociales, se predica en centros comerciales, se predica en buses, se predica en la carretera, se predica en varias partes del mundo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero algunos saben que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, pero otros no saben que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. O sí lo saben, pero no lo entienden. Entonces el dolor que pasó Jesús no se compara con el dolor que podemos estar pasando nosotros, porque muchas veces nosotros llegamos y le decimos: Señor, mira, ya mi situación en el negocio no puedo más, ya no tengo problemas financieros, ya mi esposa llegó y tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, mi hija está en la droga, mi hija está en la delincuencia, Señor, estoy enfermo, mi hija está enferma, tantas cosas. Y llegamos y pasamos momentos difíciles. Pero cuando usted estudia la palabra, usted se da de cuenta que lo que pasó a Jesús fue algo terrible. Porque hay personas que de repente pueden partir de esta tierra y de repente le puede dar un infarto. O de repente, bueno, murió, de repente cualquier cosa y muere, ¿verdad? Poco dolor. Pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, a Jesús lo escupieron.
A Jesús lo golpearon, a Jesús le dieron con una caña en la cabeza, a Jesús le dieron vinagre, estaba pidiendo agua, le dieron vinagre. Jesús se burlaron de él. ¿Sabes lo que es tremendo? Que tú estés en una parte y tú tengas sed y te den vinagre. Que tú te estés muriendo y que te mueras de los golpes, de lo que te dieron, del maltrato que te dieron. Le clavaron, ¿verdad? Clavos en los tobillos, como que fue en las pies, en las manos. Y aún él estaba en la cruz del Calvario. Y él le dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Imagínate el amor de Dios hacia ti. Imagínate el amor de Dios hacia mí, que estando en la cruz del Calvario, él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces, cuando tú lees la historia de Jesús en el libro de Marcos, Lucas, Mateo y el libro de Juan, tú te darás de cuenta de que ellos se burlaron de Jesús. Pero cuando Jesús le dice que Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, entonces está demostrando Jesús el amor hacia ti. Porque si a ti alguien llega y te golpea y te pone un ojo morado o te da un golpe, cualquier cosa, por muy cristiano, de repente tú llegas y te vas a molestar. Y si no es cristiano, vas a buscar venganza. Pero Jesús, ese poco gente se burlaron de él. Y él llegó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, a Jesús le da dolor cuando ve que hace el llamado, cuando Jesús hace el llamado a las personas y las personas ignoran el llamado, cuando las personas se burlan de Dios, porque sabe que mientras nosotros estemos en este mundo, tenemos oportunidad de aceptar a Jesús y caminar con Él, pero después que nosotros partamos de este mundo, olvídese que no hay más chance. Entonces, cada minuto que está corriendo en este mundo es una oportunidad para que aquellas personas que no quieren a Jesús lo acepten como único y suficiente Salvador. Es un momento donde tú tienes que buscar de Dios porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Dios murió por nosotros. Entonces la palabra, ¿verdad? La palabra se predica, se dice, bueno, predicaciones de que como en los días de Sodoma, que como en los días de Gomorra estamos viviendo, de que la ciencia sería aumentada, de que la mentira, la maldad en el mundo se ha multiplicado, de los ataques a la iglesia han sido fuertes, pastores entregando la obra, maestros, evangelistas entregando ministerio, personas que se apartan del Señor porque la batalla ha sido fuerte. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo en esta tierra, le queda poco tiempo en este mundo, porque la Biblia dice que Él va a ser arrojado al Hades, al infierno. Entonces Él sabe que le queda poco tiempo y por eso arremeten ira contra nosotros. Pero nosotros tenemos que también hacer la guerra. ¿Cómo se hace la guerra? Predicando la palabra. Hay muchas personas, ¿verdad? Sin criticar, sin criticar a ellas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que agarrar este medio de comunicación que es el Facebook, que es YouTube, que es Instagram, para nosotros hablar de Jesús y decir que Él es el camino, que Él es la verdad y que es la vida, y que Él, sin Él nosotros somos nada. Entonces muchas veces nosotros, el tiempo, ¿verdad? Se está cumpliendo, y muchas veces nosotros, en vez de estar predicando la palabra, en vez de estar buscando de Dios, de repente nosotros estamos entretenidos. Pero la Biblia dice que como en los días de Sodoma, que como en los días de Gomorra, que unos estaban casándose y otros casándose hasta que vino el diluvio, ¿verdad? Y se los llevó a todos. Y en Sodoma y Gomorra descendió fuego, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo quiero? Quiere decir que no tengamos en poco una salvación tan grande. Mucha gente tiene en poco la salvación tan grande. Pisan la sangre de Cristo, la vuelven a pisar, la siguen pisando. Hermano, y tú y yo no podemos pisar la sangre de Cristo. Eso valió tanto precio. Mire, eso es un precio tan grande que el dinero en este mundo no puede comprar eso. Si usted parte de esta tierra, ¿verdad? Y Dios guarde, se le muere un ser querido, usted puede tener 10 millones de dólares y usted no va a regresar ese ser querido a este mundo. ¿Por qué? Porque eso es caro, eso valió precio. Y es mientras estemos en este tiempo. Entonces la gente dice, bueno, Señor, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad, que esta vez sí voy a aceptar al Señor. Señor, esta vez sí. Pasan los tiempos y se olvida de que un día Jesús va a venir y que Él
va a venir por la iglesia, y los que estemos en santidad, sin mancha ni arruga, dice que volaremos con Él. O sea que nosotros tenemos que estar sin mancha y sin arruga. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios? Que nosotros tenemos que llegar y guardarnos irrepresiblemente para la venida del Señor. Que nosotros tenemos que estar en santidad. Que nosotros no tenemos que estar en mentira, que nosotros no tenemos que estar en pleito, contienda, división, porque si Jesucristo llega en este momento, usted y yo tenemos que saber si estamos o no estamos preparados para el arrebatamiento. Entonces, nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande, porque nosotros no teníamos oportunidad de estar con vida en este momento, pero Jesús le dijo al Padre, Padre, dale una oportunidad, digo yo, y yo voy a la tierra y yo muero por ellos. Después que Él muere, Él va a las partes más profundas de la tierra y dura 3 días ahí, y Él sale y se le aparece durante 40 días a los discípulos, predicando y anunciando lo que iba a venir. 40 días después que Él se va, un ángel le dice a los discípulos que así como Jesús lo están viendo irse, así Él va a venir. O sea que Jesús se fue, pero Él va a venir. Pues la Biblia dice que tenemos que velar y orar, velar, porque dice que la venida del Hijo del Hombre será en un abrir y cerrar de ojos. No nos va a dar tiempo de prepararnos, porque si fuera que de repente llegáramos y nosotros dijéramos, bueno, Señor, me queda, Jesús viene el jueves, bueno, hoy es miércoles. Bueno, yo voy a tratar de arreglar las cosas porque Jesús faltan 24 horas para que venga. Nosotros no sabemos, hermano. Nosotros tenemos que vivir todos los días en santidad. Todos los días tenemos que arreglar cuentas. Todos los días, si hemos tenido un problema con un hermano, tenemos que arreglarlo. Si hemos tenido un problema con una hija, un hijo, tenemos que arreglarlo ese mismo día. No podemos esperar que pasen 2, 3, 4 días, porque no sabemos a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Y Él no dijo hora. Él no dijo fecha, así que tenemos que estar velando. Entonces, si nosotros llegamos y no nos ponemos a cuenta con el Señor, ¿verdad? Porque la Biblia dice airado, pero no peque. De repente, en un determinado momento de nuestra vida, nosotros podemos tener un inconveniente con una persona, pero nosotros tenemos que arreglar esa cosa hoy o mañana. No podemos pasar que eso pase otro día. Tenemos que vivir como si hoy fuera el último día de que vamos a estar en esta tierra. Porque aparte de que esperamos la venida del Señor, también hay algo importante, que es que nosotros no sabemos a qué hora vamos a partir de esta tierra. No sabemos. Entonces, nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande. ¿Por qué? Por las cosas del mundo, por los afanes de este mundo. O sea, sí tenemos que trabajar, tenemos que compartir con nuestra familia, tenemos que descansar, claro que sí, porque somos seres humanos, pero lo que Dios siempre demanda de la iglesia es los afanes de este mundo, es la preocupación por permanecer en este mundo. Pablo pudo decir, vivir es Cristo, ¿verdad? Y el morir es ganancia, pero muchas veces nosotros como cristianos pensamos mucho para decir que, oye, nos vamos a ir de esta tierra, porque estamos tan familiarizados con la tierra. Pero nosotros tenemos que vivir cada día como si fuera el último. No podemos descuidar una salvación tan grande. No podemos seguir en la mentira. No podemos seguir en el pleito, en la contienda, en el chisme, hablar mal del hermano, hablar mal de la hermana. Porque si tú y yo estamos hablando mal de un hermano o de un familiar, una persona, nosotros no vamos a ir. No se caiga usted como quien dice mentira. No vamos a, si el Señor viene y usted es un chismoso, no se va a ir. Así que no venga con cuentos. No, es que el Señor no es, porque usted no sabe a la hora que va a venir. Si a usted le gusta estar hablando mal de las personas, y usted es un mentiroso, y usted roba, y usted es un adúltero, y usted es una fornicaria, y Jesús viene, usted no se va a ir. Porque la Biblia dice, mis queridos hermanos, que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, ni los que hacen abominación y mentira entrarán en el reino de los cielos. O sea, miren lo que dice Hebreos, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si yo no tengo santidad, yo no voy a venir al Señor, no voy a escuchar las trompetas. Y si yo parto de esta tierra y no estoy en santidad, tampoco voy a subir a la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué Dios pone esa inquietud en nosotros en hablar de estas cosas? Porque hay una insensibilidad
a las cosas del Señor, ¿verdad? La gente tiene en poco la sangre de Cristo y tiene en poco la venida del Señor y creen que pueden andar haciendo las cosas como ellos quieren, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros tenemos que vivir en santidad. Vivir en santidad es difícil. Claro que sí es difícil, no es fácil. Porque las tentaciones son grandes, pero sí se puede vivir en santidad. Porque cuando tú le tienes temor al Señor, tú logras al Señor y dices, Señor, guárdame de esto, guárdame de la mentira, guárdame del pleito, guárdame de la contienda, guárdame de la división, guárdame de cualquier cosa, hermano. ¿Por qué? Porque le queremos agradar al Señor. Entonces, retomando la historia de Jesús, cuando Jesús partió de esta tierra, que el ángel dijo, ¿verdad?, que así como vieron partir a Jesús, así Él va a venir y todo ojo lo verá. Pero cuando Jesús va al lugar santísimo, que es el cielo, Jesús entra en el lugar santísimo como sumo sacerdote, intercede por ti y por mí todos los días. El libro de los Hebreos. O sea, quiero explicar esto, porque antiguamente en la ley había un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, él se metía en el templo, ¿verdad?, una vez al año y ofrecía sacrificio, ¿verdad?, por los pecados de él y de todas las personas, ¿verdad? Y él mira lo importante de la santidad que tenemos que tener. Porque el sacerdote se metía, el sumo sacerdote se metía, y se le colocaba, ¿verdad? Hay eruditos que dicen que se le colocaba como una soga en el tobillo. Porque cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y él no estaba santificado, moría en el lugar santísimo y había que sacarlo. Pero ahora, ¿por qué usted cree que Hebreo dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor? Porque el lugar santísimo no está en la tierra, está en el cielo. Porque Hebreo dice que era una sombra, el lugar santísimo en la tierra era una sombra de lo venidero, de lo que está en el cielo. Entonces, así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y si no estaba apto, el sumo sacerdote moría. Nosotros, no podemos entrar al cielo, hermano, al lugar santísimo no podemos entrar si estamos en mentiras y si estamos en pleito, contienda, si no estamos en santidad, si no hemos arreglado nuestra cuenta con el Señor, no nos vistamos que no vamos. Entonces, Él está como sumo sacerdote y Él intercede por nosotros como un abogado, porque de repente nosotros en determinado momento nosotros podemos fallarle al Señor, podemos estar haciendo algo que no está bien, pero llega Jesús y Jesús dice, Señor, yo morí en la cruz del Calvario por Humberto, yo morí por María, yo morí por José, Señor, aquí están mis manos, y Él intercede ante el Padre por nosotros, porque Él murió por nosotros. Pero nosotros no podemos agarrar como libertinaje lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque la historia de Jesús tenemos que predicarla, porque la gente dice, no, que el que es salvo, que tú puedes hacer lo que tú quieras y bueno, no es pecado. Entonces nosotros vivimos en un mundo en que creemos que vamos a hacer las cosas como nosotros queremos y no es así. Está la palabra del Señor. Y la palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Padre. Así que procuremos la santidad, procuremos la paz, procuremos arreglar las cosas, porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Jesús está en el lugar santísimo y Él intercede por nosotros. Y entonces el enemigo busca la forma de atacarnos a nosotros para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestra vida. Mire que es tan tremendo los ataques en la familia, los ataques en la iglesia. Hermano, nosotros estamos recibiendo más ataques que hace años anteriores, lo cual nosotros tenemos que prepararnos como soldados, tenemos que estar preparados, tenemos que estar guerreando, peleando por nuestra familia. Y le voy a dar una enseñanza cortica entre la historia de Jesús para que usted se dé cuenta porque es importante. Usted tiene que orar por su familia, ¿verdad? ¿Por qué tiene que orar por su familia? Porque así como el Dios envía ángeles a guardar y a proteger a nuestros familiares, el enemigo envía también personas para que sean de obstáculo a lo que Dios quiere hacer en nuestra familia.
Porque esto es como un juego de ajedrez. El enemigo envía personas que hagan lo malo y Dios envía personas que hagan lo bueno. Entonces, una de las oraciones que tenemos que hacer nosotros, Padre, conecta a mis hijos, conecta a mis hijas con con las personas que es tu voluntad que estén conectados, y desconéctalo de las personas que no es tu voluntad que nosotros estemos conectados. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos utilizar la estrategia de orar por nuestros hijos todos los días, y de una forma de que Dios pueda conectar a nuestros familiares con las personas que es la voluntad de Él. Entonces no podemos descuidar una salvación tan grande, recordando que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que el enemigo utiliza estrategia para atacarnos a nosotros y a nuestros familiares. Pero cuando usted está en la madrugada orando, cuando usted está ayunando entre semanas, cuando usted está estudiando la palabra, cuando usted se está guardando para el Señor, usted está intercediendo ante Jesús, y usted está en el nombre de Jesús, está abortando toda trampa del enemigo en contra de nuestra familia. Por eso que no podemos descuidar la oración. Dios me le continúe bendiciendo a todos. Oremos los unos por los otros. Oren por este humilde servidor para que cada día el evangelio, la palabra de Dios sea expandida a través de las redes sociales. Los hermanos que puedan ver este video, aproveche el momento para que usted pueda compartir la palabra del Señor a través de las redes sociales. Cada momento que pasa es importante, por eso que no podemos descuidar cada momento que Dios nos da, cada oportunidad. Bendiciones.